Nadie te prepara para el momento en que descubres que la persona que más daño te hizo no le teme a tus gritos, le teme a tu silencio. Hay una verdad que la mayoría de la gente aprende demasiado tarde, cuando ya gastó años peleando batallas que nunca tenía que haber peleado, cuando ya se quedó sin voz de tanto gritar, sin energía de tanto discutir, sin dignidad de tanto explicarse ante quien nunca tuvo intención de entender. La verdad es esta: el ego no se destruye con palabras, se destruye con la ausencia de ellas. Y hay algo en ese silencio, algo que el que lo recibe no puede controlar ni explicar, que le hace más daño que cualquier argumento, que cualquier insulto, que cualquier venganza visible. Esta es la historia de una mujer que aprendió eso, no en un libro, no en una conversación sabia con alguien que ya lo sabía. Lo aprendió de la manera en que se aprenden las cosas que de verdad cambian una vida. Sola, en silencio, en el momento más oscuro que había conocido. Y al final de este relato vas a entender por qué el silencio no es rendirse. Es el único idioma que el ego ajeno no sabe cómo responder. Su nombre era Dolores Arriaga, 41 años, viuda desde los 38, cuando su marido murió de un infarto fulminante dejándola con 2 hijos, una casa a medio terminar y una deuda que no esperaba. Vivía en un rancho pequeño en los límites de Laredo, Texas, a principios de los años 60, donde el río marcaba la frontera entre 2 mundos y la gente como ella vivía en el espacio del medio, sin pertenecer del todo a ninguno. Era una mujer de complexión delgada, pero de presencia que llenaba el cuarto sin que ella lo intentara. Pelo negro recogido siempre hacia atrás. Manos pequeñas, pero firmes. Voz tranquila que cuando se ponía seria sonaba como sentencia. Sus vecinos la respetaban. Sus hijos la adoraban. Y un hombre en particular, su cuñado Heriberto, llevaba 3 años intentando quebrarla. Heriberto Arriaga era el hermano del marido muerto, 10 años mayor que Dolores, con el pelo canoso y los ojos del color del agua turbia. Era el tipo de hombre que necesita que los demás sean menos para sentirse más, que no puede ver a alguien quieto en su dignidad sin querer perturbarla, que confunde el respeto con el miedo, y que cuando no recibe ninguno de los dos, inventa razones para creer que se lo deben. Desde que murió su hermano, Heriberto había hecho de la vida de Dolores un territorio de pequeñas guerras. Al principio fueron comentarios, que si ella no había sabido cuidar al marido, que si la deuda que quedó era por el mal manejo de ella, que si los hijos necesitaban un hombre en la casa y él estaba dispuesto a opinar sobre cómo criarlos. Comentarios que llegaban en las reuniones familiares, en los funerales, en las misas de los domingos, siempre con testigos, siempre con la cara del que solo está tratando de ayudar. Dolores, al principio, respondió, con calma primero, con firmeza después, con dureza cuando la calma y la firmeza no funcionaron. Le explicó que su marido murió de algo que nadie controla. Le explicó que la deuda era manejable y que ella la iba a pagar sola. Le explicó que sus hijos estaban bien y que no necesitaban su opinión sobre cómo criarlos. Y cada vez que explicaba, Heriberto encontraba una nueva rendija. Cada respuesta de Dolores era para él una nueva puerta abierta, porque lo que ella no entendía todavía, lo que tardó en entender, es que Heriberto no estaba buscando entender, estaba buscando que ella siguiera hablando.
Cada palabra de Dolores era para él confirmación de que todavía tenía poder sobre ella, de que todavía podía hacerla reaccionar, de que todavía importaba en su mundo lo suficiente como para provocar una respuesta. El momento que lo cambió todo fue un domingo de marzo. Reunión familiar en casa de la abuela Arriaga, una señora de 80 años que presidía la mesa como presidenta de un congreso que nadie había convocado, pero que todos respetaban. Estaban todos: tíos, primos, cuñadas, niños corriendo entre los adultos. Dolores llegó con sus 2 hijos, Ernesto de 12 años y la pequeña Paz de 9, con la ropa limpia y planchada que siempre les ponía para las reuniones, porque sabía que Heriberto buscaba cualquier detalle para comentar. Estaban a mitad de la comida cuando Heriberto, desde el otro extremo de la mesa, levantó la voz con esa naturalidad estudiada, de quien lleva tiempo esperando el momento. Dolores, me enteré que el banco te mandó otra carta. ¿Cuándo vas a admitir que necesitas ayuda con esa casa? Porque mis sobrinos no pueden vivir en una casa que no está pagada. Silencio en la mesa. El tipo de silencio que se hace cuando todos escucharon, pero nadie quiere ser el primero en moverse. Dolores sintió el calor de siempre, el apretón familiar en el pecho, las palabras formándose solas en la garganta, listas para salir, listas para defender, para explicar, para demostrar que él estaba equivocado y que ella tenía todo bajo control y que sus hijos vivían bien y que la casa iba a estar pagada antes de lo que él pensaba. Todas esas palabras, perfectamente formadas, perfectamente justificadas. Y entonces pasó algo que ella misma no supo explicar después. Algo se detuvo. Una voz adentro, no de palabras, sino de sensación, le dijo que no esta vez. Dolores miró a Heriberto, lo miró directo a los ojos, y no dijo nada. Siguió comiendo. Heriberto esperó la respuesta que no llegó. Sonrió un poco, incómodo, como quien lanzó una pelota y no entendió por qué no rebotó. ¿No tienes nada que decir? Dolores levantó los ojos, lo miró de nuevo y volvió a bajarlos hacia el plato. Fue la abuela Arriaga quien, desde la cabecera, dijo con voz tranquila: «Heriberto, pásame el pan». Y la conversación se movió a otro lado. Pero algo quedó flotando en el aire de esa mesa, que todos sintieron, aunque nadie nombrara. Heriberto había lanzado su piedra de siempre, y el agua no había hecho olas. Y eso, de alguna manera que él no podía procesar todavía, era peor que cualquier discusión. Esa noche, de regreso en su casa con los niños dormidos, Dolores se sentó en la silla de la cocina con una taza de té frío entre las manos y se quedó pensando en lo que había pasado. No había ganado nada visible, no había demostrado nada, no había corregido ninguna mentira ni puesto ningún punto en claro. Y sin embargo, sentía algo que no sentía después de las otras veces, después de los años de respuestas y explicaciones y defensas. Sentía que algo se había acomodado en su lugar, como cuando una pieza de un rompecabezas que llevabas mucho tiempo buscando cae en el sitio exacto, y el sonido que hace es tan pequeño que casi no se oye. Pero el efecto es que de repente todo lo demás tiene más sentido. Empezó a entender algo. Cada vez que ella respondía a Heriberto, le estaba dando exactamente lo que él necesitaba. No información, no argumentos, atención, presencia, la confirmación de que sus palabras tenían el poder de moverla, y ese poder era el combustible que lo mantenía encendido, que lo hacía volver una y otra vez
con una nueva piedra, una nueva insinuación, un nuevo comentario envenenado, disfrazado de preocupación familiar. El ego, entendió Dolores esa noche, no se alimenta de victorias. Se alimenta de reacciones. No necesita tener razón. Necesita que el otro responda. Necesita importar lo suficiente como para provocar un movimiento. Y cada vez que ella respondía, por justificada que estuviera su respuesta, le estaba diciendo a Heriberto: «Sigues siendo importante en mi mundo. Sigues teniendo poder sobre mí. Sigue valiendo la pena lanzar piedras porque yo sigo recogiendo todas». El silencio, entendió, no era ignorar. No era indiferencia fría ni desprecio calculado. Era simplemente dejar de alimentar algo que solo vivía porque ella le daba de comer. Antes de contarte lo que pasó en los meses siguientes, necesito pedirte algo. Si estas historias te están llegando, si llevas un rato aquí y sientes que cada relato te da algo que te llevas contigo, te invito a suscribirte ahora mismo si todavía no lo has hecho. Y si ya eres parte de esta familia, déjame un comentario con algo que me importa saber. ¿Hay alguien en tu vida ahora mismo cuyas palabras te siguen moviendo aunque ya no quisieras que lo hicieran? No tienes que dar nombres, solo cuéntame. Ahora volvamos con Dolores, porque lo que pasó después fue algo que Heriberto no supo cómo manejar. Los siguientes meses fueron una prueba diferente a todo lo que Dolores había enfrentado antes. No la prueba del dolor, que ya conocía, la prueba de la consistencia, porque el silencio funciona, pero no funciona una vez y ya. Funciona cuando se mantiene, y mantenerlo cuando el otro escala, cuando busca nuevas maneras de provocar porque la piedra de siempre ya no produce el efecto esperado. Eso requiere algo que no viene solo. Requiere entender tan profundamente para qué sirve el silencio que ninguna provocación pueda hacerte olvidarlo. Heriberto escaló. Si antes los comentarios llegaban en las reuniones grandes, ahora empezaron a llegar por otros canales. Le mandaba recados con familiares, le hacía llegar opiniones a través de la abuela. En una ocasión se presentó en su casa un martes por la tarde con el pretexto de ver a los niños, y aprovechó para hacer un comentario sobre el estado de la pintura de la fachada. Dolores lo recibió en la puerta. Lo dejó ver a los niños 5 minutos, y cuando el comentario sobre la pintura llegó, asintió una vez, despacio, sin expresión particular, y dijo: «Gracias por venir, Heriberto», y cerró la puerta, no con golpe, no con portazo, con el sonido suave y definitivo de quien cierra algo que ya no necesita estar abierto. Heriberto se quedó en el porche un momento, solo, con el comentario sobre la pintura flotando en el aire sin que nadie lo hubiera recogido. Y algo en ese momento, algo que él no podía nombrar, pero que sentía en el pecho como una incomodidad extraña, empezó a cambiar. Porque el ego tiene un mecanismo que la mayoría no conoce. Cuando lanza una piedra y el otro la recoge, el ego se confirma. Se dice a sí mismo: «Existo, importo, tengo poder». Pero cuando lanza la piedra y nadie la recoge, cuando la piedra cae al suelo y nadie se molesta en mirarla, algo en el ego no sabe qué hacer con eso. No tiene protocolo para la indiferencia real. No sabe cómo procesar que sus palabras no produzcan efecto. Y en ese no saber, en esa incapacidad de encontrar la reacción que necesita para confirmar su propio poder, el ego empieza a desmoronarse desde adentro. No de golpe, despacio, ladrillo a ladrillo. Ernesto,
el hijo mayor de Dolores, lo notó antes que ella. Tenía 12 años y los ojos de quien observa más de lo que comenta. Un día le preguntó: «Mamá, ¿por qué ya no le contestas al tío Heriberto?» Dolores lo pensó, porque me di cuenta de que cuando le contestaba, la conversación era de él. Cuando no le contesto, la conversación desaparece. El niño frunció el ceño. ¿Y eso es bueno? Cuando la conversación hace daño, sí. Ernesto asintió. Guardó eso en algún lugar adentro de donde no iba a irse. 6 meses después de aquel domingo en la mesa de la abuela, Heriberto dejó de hacer comentarios en las reuniones familiares. No de manera dramática, no con ninguna declaración. Simplemente dejaron de llegar. Como cuando una radio, que siempre tuvo el volumen demasiado alto, de repente alguien la apaga y te das cuenta de lo mucho que pesaba ese ruido solo cuando ya no está. La abuela Arriaga, que había visto todo desde su cabecera de mesa con los ojos de quien ha vivido suficiente para entender lo que no se dice, llamó a Dolores aparte una tarde y le tomó las manos. «¿Cómo lo hiciste?», le preguntó. Dolores la miró. «Dejé de recoger lo que él lanzaba». La abuela asintió despacio, como si eso confirmara algo que ya sabía, pero que necesitaba escuchar, dicho en voz alta. «Ahora quiero que pienses en algo que va más allá de la historia de Dolores, aunque su historia ya vale mucho por sí sola. Vivimos convencidos de que para defendernos necesitamos palabras, que para demostrar nuestra valía necesitamos argumentos, que para que el otro entienda que está equivocado necesitamos explicarle exactamente en qué y por qué. Y esa convicción, tan arraigada, tan automática, es exactamente la trampa que el ego ajeno necesita que caigamos para seguir teniendo poder sobre nosotros. Porque el ego, cualquier ego, el tuyo, el mío, el de Heriberto, el de quien te hizo daño esta semana, funciona con un combustible muy específico, la atención. Y la atención se entrega de muchas maneras, con amor, con admiración, con respeto, pero también con rabia, con discusión, con réplica, con la explicación que das cuando alguien dice algo que no es verdad sobre ti. Todas esas formas de atención alimentan al ego de la misma manera. No distingue entre la atención positiva y la negativa. Solo registra: existo en el mundo de esa persona. Importo lo suficiente para provocar una respuesta. Tengo poder. Y cuando retiras esa atención, cuando el silencio reemplaza a la respuesta, le ocurre al ego algo para lo que no tiene preparación: el vacío. No el vacío tranquilo, el vacío incómodo, el que obliga a preguntarse cosas que el ego prefiere no preguntarse. ¿Por qué no reaccionó? ¿No le importó lo que dije? ¿Acaso lo que dije no tenía el peso que yo creía? ¿Soy tan relevante como pensaba? Esas preguntas que el ego se hace en la oscuridad cuando nadie le da la respuesta que busca, son mucho más poderosas que cualquier argumento que tú pudieras haber dado, porque vienen de adentro, y lo que viene de adentro no tiene cómo ser rebatido. Marco Aurelio, que gobernó el Imperio Romano y que aún así se sentaba cada noche a escribirle cartas a sí mismo, recordándose cómo quería vivir, escribió algo que vale exactamente para esto: la mejor venganza es no parecerte a quien te hizo daño. No es una frase bonita para colgar en la pared. Es una instrucción de supervivencia, porque cuando alguien te provoca y tú respondes con la misma energía que él usó para provocarte, te has vuelto exactamente lo que él quería que fueras:
un reflejo de su propio desorden. Y en ese reflejo, él se siente en casa, se siente validado, se siente poderoso. Pero cuando respondes con silencio, con calma, con la dignidad de quien no necesita demostrar nada, porque ya sabe lo que vale, le estás quitando el espejo. Y un ego sin espejo no sabe dónde mirar. Eso es lo que Dolores le hizo a Heriberto. No con crueldad, no con estrategia calculada en frío, con el agotamiento honesto de alguien que ya no tenía energía para seguir recogiendo piedras ajenas. Y en ese agotamiento encontró, sin buscarlo, el único idioma que el ego no sabe cómo responder. Hay algo más que quiero que entiendas, porque es la parte que más gente malentiende cuando escucha esto. El silencio no funciona porque humilla al otro. Funciona porque te libera a ti. La diferencia es enorme. Si usas el silencio como arma, como táctica consciente para hacer daño, como manera de demostrar poder, entonces sigues atado al mismo juego. Sigues pensando en el otro. Sigues organizando tu comportamiento alrededor de lo que él siente o deja de sentir. Y eso no es libertad. Es la misma jaula con diferente cerradura. El silencio que funciona de verdad es el que nace de haber entendido que la energía que gastas respondiendo a quien no merece respuesta es energía que te robas a ti mismo. Es el silencio de quien ya no participa, no porque quiera ganar, sino porque ya no le interesa el juego. Ese silencio se siente diferente. Se siente como cuando sueltas algo pesado que llevabas tanto tiempo cargando que ya ni recordabas que lo cargabas. Y cuando lo sueltas, no sabes qué hacer con las manos al principio. Pero después, con el tiempo, te das cuenta de cuánto espacio tienes ahora, cuánta energía, cuánta claridad. Dolores pagó la deuda, no en el tiempo que Heriberto hubiera necesitado para confirmar sus predicciones de fracaso, antes, y el día que firmó el último pago no llamó a nadie para decírselo, no organizó ninguna reunión familiar para anunciarlo, lo supo ella, lo supieron sus hijos, y fue suficiente, porque había aprendido algo que nadie le enseñó en ningún lado, que las victorias más reales son las que no necesitan público, las que se ganan en silencio, se celebran en silencio y se llevan en silencio como la cosa más valiosa que tienes, exactamente porque nadie más sabe que la tienes. Ahora te pregunto algo, y quiero que lo pienses de verdad, antes de seguir con tu día. ¿Hay alguien en tu vida ahora mismo cuyas palabras siguen moviéndote aunque ya no quisieras que lo hicieran? ¿Alguien a quien sigues respondiendo, explicándote, justificándote, no porque esperes que entienda, sino porque algo adentro tuyo no puede dejar de intentarlo? ¿Cuánta energía lleva eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto espacio mental que podría estar ocupado con algo que de verdad importa? El silencio no te hace invisible, te hace invulnerable. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Déjame saber en los comentarios cuál fue la vez en que callarte fue lo más difícil y también lo más poderoso que hiciste. Porque hay alguien que va a leer tu respuesta y va a necesitar escucharla exactamente hoy. Y si esta historia le habla a alguien que conoces, a alguien que lleva demasiado tiempo recogiendo piedras que no son suyas, compártela. A veces, una historia llega justo en el momento en que alguien estaba a punto de responder por enésima vez. Y quizás, solo quizás, les cambia el rumbo.